Hola, hola, hola. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días, Eli. ¿Qué tal, Julio? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Buenos días con todos. Vamos a ir comenzando. Espero que estén bien, que han tenido un buen fin de semana. Vamos a ir comenzando. Hoy día cerramos la capacidad número 2, la unidad 2. ¿Ok? Hemos estado hablando las últimas 2 semanas y hoy día finalizamos este tema sobre las características técnicas. Hemos hablado sobre las características principales de un amplificador. Hemos hablado ya las semanas previas sobre los modos de operación. Hemos hablado sobre la impedancia de carga máxima y mínima. Hemos hablado sobre la capacidad de potencia. Hemos hablado la semana pasada sobre la sensibilidad, la ganancia, el clipping. Hoy vamos a culminar un poco esta relación que existe entre la sensibilidad, la ganancia, el clipping, el control de nivel, la selección de ganancia dependiendo de la aplicación. Vamos a hablar hoy un poco sobre este tipo de aplicaciones y vamos a cerrar con algunos detalles técnicos menores que es bueno también tener en cuenta, como es el slew rate, el rise time y otros aspectos que ya hemos hablado en el pasado, como el consumo eléctrico o el damping factor o los circuitos de detección y protección. ¿Ya? ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Entonces, hoy vamos a cerrar este tema y ya se activó, por cierto, la última evaluación de esta unidad 2. ¿Ya? Es la última evaluación grupal, por cierto, la última evaluación grupal y la última evaluación de la unidad 2. ¿Ya? Entonces recuerden que hoy ya se aperturó, con lo que vamos a ver en esta sesión, pueden empezar a trabajar su última tarea hasta el día domingo, que deben subir tanto el cuestionario que deben de responder como el video de esta última parte de características técnicas que yo voy a revisar pues ya la semana que viene. Ojo, importante lo siguiente. A partir de la próxima semana, las últimas 3 semanas de clase que tenemos más un laboratorio, vamos a ver prácticas. Ya vamos a hacer guías de ejercicios en cada clase, donde vamos a ir resolviendo diferentes configuraciones, tanto sobre todo el manejo de sensibilidades y ganancias, como la parte de limitación de voltaje. De hecho, el último laboratorio es exclusivo de configuración de limitadores de voltaje en cadenas de audio. Y la sesión 16, ojo, la sesión 16 va a ser la última clase, pero es una sesión evaluada. ¿Ok? Por favor, sesión 16, hay que llegar a tiempo y hay que estar presentes. A la hora que empiece la clase, se va a activar una guía de ejercicios que van a tener que resolver durante la sesión y tener que subirla antes de que termine la clase. Y esta evaluación será la última nota de la capacidad 3. De hecho, la única nota de la capacidad 3 que son ejercicios y es individual. ¿Ok? Entonces, estamos en la semana 13, 14 y 15. Vamos a hacer guía de ejercicios juntos. El laboratorio de la semana 15 vamos a redondear los ejercicios con la práctica. Y la semana 16, la última clase de lunes, es una evaluación en clase de la guía de ejercicios. Termina la clase, presentan la tarea hecha de forma individual en sus computadoras y yo corrijo esta guía de ejercicios y con esto cerramos la unidad de amplificadores. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Ok. Ok, Eli. Paul me pregunta acá, ¿será para marcar, resolver en una hoja y mandarle? Correcto, va a ser para desarrollar y luego suben la tarea. ¿Ok? Entonces yo voy a, por ejemplo, ir desarrollando los ejercicios en Paint y escribiendo, guardando, subiendo fotos. Entonces, ustedes si quieren pueden hacerlo igual. No necesitan, si quieren hacerlo en un cuaderno, lo hacen en el cuaderno, toman foto, lo vuelven PDF y lo suben. Solo que quizás demore más. Eso ya va a depender porque para resolver el ejercicio y subirlo va a ser lo que dura la clase. ¿Ok? Entonces, el límite para subir la tarea será 12:20 que acaba la clase. Si se acaba la clase, no subieron la tarea, se quedan sin nota. Entonces, vean lo que es más práctico para ustedes, resolverlo en la computadora, resolverlo a mano y luego
capturar foto y subirlo como PDF. Ustedes vean lo que sea más práctico para ustedes, ¿ya? Pero tienen que subir todo el procedimiento, ¿ya? Todo el procedimiento de los ejercicios. Bien, ok. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir mi pantalla y vamos a redondear lo que hemos estado hablando la semana pasada sobre características técnicas de nuestros amplificadores de potencia. Bien, hasta el momento hemos hablado de varios aspectos. Hemos hablado de los modos de operación, hemos hablado de la impedancia de carga, capacidad de potencia, ganancia de amplificación, sensibilidad de entrada y efecto clipping. El ancho de banda de potencia no es más que el rango útil en el que el amplificador puede funcionar sin mayor variación de nivel y potencia. ¿Ok? Entonces, quedan hablar un poquito del slew rate y el rise time, crosstalk, damping factor, consumo eléctrico y circuitos de protección, que vamos a ver. Si nos alcanza los últimos 30 minutos, hablaremos rápidamente de algunos de estos puntos. El consumo eléctrico y circuitos de protección ya lo hemos hablado en la primera parte del semestre, así que no hay tanto tema. Y si no, lo van a leer con calma ustedes a investigar. Vamos a centrarnos ahorita en la aplicación de lo que hemos estado hablando la sesión pasada. Repaso rápido. La sesión pasada hemos hablado sobre la capacidad de potencia, la ganancia y la sensibilidad en amplificadores. ¿Ok? Estos tres elementos están íntimamente ligados uno respecto al otro. Habíamos mencionado de que la sensibilidad está ligado con el voltaje de entrada de un amplificador, que luego va a entrar a la etapa de potencia y se va a ver afectado por la ganancia, que es un multiplicador, y nos va a entregar un voltaje de salida que, conectado este voltaje de salida a cierta carga, es decir, cuando este voltaje de salida esté conectado a una carga, pues va a desarrollar cierta potencia, que será la potencia de salida. Entonces, la potencia de salida es esto de acá, la ganancia es esto de acá, y la sensibilidad es esto de acá. Es decir, la sensibilidad está ligado con el voltaje de entrada. La ganancia está ligado con el factor de multiplicación del propio amplificador y la potencia de salida está ligado con la amplificación de este voltaje relacionado con cierta impedancia de carga. Hablamos la semana pasada también de que la capacidad de potencia, por una cuestión eléctrica, cada vez que minimizas o divides a la mitad la impedancia de carga, la potencia debía aumentar al doble, porque eran inversamente proporcionales. Pero que normalmente en los manuales de amplificación tú nunca ibas a ver que la potencia crecía al doble cuando la impedancia bajaba a la mitad por un tema de distorsión, porque mientras más corriente circulaba en el circuito, la distorsión empezaba a crecer, y para mantener los niveles de distorsión en un valor estandarizado de norma, por ejemplo, la norma FTC que estipulaba el 0.1% de distorsión, tenías que ir reduciendo la cantidad de corriente del circuito y por ende la capacidad de potencia hasta que mantengas un valor uniforme de distorsión, en el caso del FTC 0.1%, sin importar qué capacidad o perdón, qué impedancia de carga tenemos dentro del circuito. ¿Ok? Entonces, esto es un poco el esquema que hemos estado hablando la semana pasada. ¿Lo recordamos? A partir de aquí vamos a plantear algunas situaciones de trabajo. ¿Ya? Quiero saber si hasta acá más o menos estamos todos sintonizados. Un pequeño resumen de las últimas dos sesiones. Obviamente esto hemos hablado a profundidad cada una de estas etapas la semana pasada. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Esto es solo un resumen muy escueto de lo que hemos estado hablando. Perfecto. Carlos, Adrián, Julio. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en algunos manuales. Tengo por aquí abierto el manual o la hoja de datos, en realidad no es el manual, la hoja de datos del iTech 4x3500 de Crown. Tengo abierto por aquí el manual o la hoja de datos del FP1000 o 10000Q de Labgruppen y la hoja de datos del PowerSoft K20.
tres powers muy comerciales, muy populares de tres marcas muy importantes en la amplificación de sonido. Crown, Labgruppen y PowerSoft. ¿Ok? De lugares distintos, Norteamérica, Labgruppen también es americano, si mal no me equivoco, y PowerSoft, que es italiano. Es un power italiano. Ok, entonces, aquí, por ejemplo, vamos a empezar a comparar algunos aspectos relacionados con el trabajo. Primero, vamos a ver cómo se relaciona el tema de la sensibilidad junto con el tema de la ganancia, pero también vamos a hablar de un valor, por ejemplo, que está acá ligado, que dice Max Input Level, y que si nos damos cuenta, va cambiando este valor en función de los otros dos datos. Vamos a empezar. Oh, hace un rato tengo problemas con el. No sé por qué. Ya. Vamos a empezar trabajando acá, por ejemplo, con la ganancia de 32 decibeles, ¿ya? 32 decibeles para este PowerSoft. Este PowerSoft, por ejemplo, me dice que, vamos a usar ejemplo acá. Para este ejemplo, voy a poner acá, para ver cómo se relacionan varios aspectos importantes. El modelo, la marca del amplificador es PowerSoft. El modelo que vamos a analizar es el K20. Ojo, este análisis puedo hacerlo con cualquier modelo de amplificación. Da igual, voy a usar este como ejemplo que tiene valores de sensibilidad variable, ganancia variable y nos damos cuenta que el voltaje máximo de entrada también es variable. Y vamos a ver primero cómo se relacionan estos aspectos y algo muy importante que es el hecho de la ganancia, cómo puede cambiar en la cadena de audio si cambiamos la impedancia de carga. Esto va a ser importante para los ejercicios y la práctica de implementación de cadenas de audio. Entonces, vamos a recapitular aquí algunos datos que me da el amplificador. El amplificador, por ejemplo, me dice que tiene diferentes potencias. Me dice que a 8 ohms es de, vamos a poner acá, potencia de salida. ¿Ok? Potencia de salida es igual a, y vamos a poner los datos, 2700 watts, esto es a 8 ohms. Me dice que es de, vamos a ver acá, 5200 watts a 4 ohms y es de 9000 watts a 2 ohms. Ok, ese es el dato de potencia del amplificador. Ok, esto es el dato de potencia. Ahora, yéndonos más abajo, podemos darnos cuenta de que tiene ganancia variable. Tiene varios datos de ganancia, pero es interesante pensar que la ganancia dice variable, pero en sensibilidad de entrada especifica de forma clara que la impedancia está a cierta, perdón, que la sensibilidad está a cierta impedancia. Ojo, esto va a ser importante y ahora les cuento por qué es importante evaluar eso. Vamos a poner acá algún dato. Me dice que la sensibilidad va a estar dada a 8 ohms. Ojo, la sensibilidad de un amplificador puede cambiar según la impedancia de carga. No es constante para todos los valores de impedancia, lo que significa que si nosotros queremos calcular, por ejemplo, limitadores de voltaje, tenemos que tener en cuenta de que el valor de sensibilidad va a cambiar si cambiamos la impedancia de carga, ¿ya? Y ahorita hablamos de eso. Me dice acá, por ejemplo, que tengo para 32 decibeles de ganancia una sensibilidad de 3.68. Entonces, 3.68 volt de sensibilidad de entrada. Y esto se va a cumplir siempre y cuando tengamos una ganancia de 32 dB. Y para esta situación me dice de que el voltaje máximo de entrada, max input level, es de 21 dBu. O sea, max input level, max input, vamos a ponerle, que ya sabemos que es el nivel máximo de entrada, es de más 21 dBu.
¿Ya? Más 21 dB. Ok. Ahí están los datos. ¿Ok? ¿Cómo manejamos toda esta información? Ojo, nosotros ya hemos hablado de potencia de salida, ya hemos hablado de sensibilidad de entrada y ya hemos hablado de ganancia y ligeramente entendemos lo que es el máximo valor de entrada de un equipo. ¿Ok? Vamos a manejar esta información para poder comprender bien cómo está todo esto relacionado y cómo va a afectar la implementación de una cadena de audio. ¿Ok? Tenemos esta información, todos entendemos muy bien lo que estamos hablando hasta acá. Sí, perfecto. Ok, entonces, miren, aquí lo que me dice es, y voy a marcar con rojo, de que la sensibilidad está dada a 8 ohms. Ok, si la sensibilidad está dada a 8 ohms, significa que de estos valores yo debería usar el dato de potencia a 8 ohms. Eso es muy importante. La ganancia no depende de la impedancia de carga, pero la sensibilidad sí, ¿ya? Entonces, según esto, lo que me está diciendo este cuadro es lo siguiente. Este cuadro me está indicando o me está diciendo que si tú tienes acá, de pronto, voy a poner acá una consola, una mezcladora, ¿ya? Que está mandando señal hacia un amplificador de potencia. Vamos a graficar aquí nuestro amplificador de potencia. Tengo un amplificador de potencia, que es este de acá. Mi amplificador de potencia está dado por acá. Ok. Este amplificador de potencia tiene su salida. Va a enviárselo a mi parlante, ¿no? Aquí está mi parlante. Y tenemos acá el parlante que va a recibir la potencia de salida de mi amplificador. Ya está. ¿Ok? Estoy graficando esto para que luego los que estemos trabajando con todo esto lo tengamos claro y si ustedes quieren hacer estos gráficos en buena hora. Ya, en buena hora. ¿Qué es esto? Vendría a ser mi consola. Esto es consola, mixer. Esto de acá es mi amplificador. ¿Ok? Esto es mi amplificador de potencia. Y esto de acá es mi parlante. Le voy a poner SPK de speaker. Ahí está. Ok, tengo consola, amplificador, parlante. ¿Cómo entiendo estos datos? Yo sé, por ejemplo, voy a ponerlo en azul, que la consola tiene un voltaje de salida. Voy a poner voltaje de salida guión M de mixer. El voltaje de salida de la consola representa ¿qué cosa? Pues el voltaje de entrada del amplificador. Voy a poner voltaje de entrada A de amplificador. O sea, el voltaje de salida de la consola debería ser igual, si es que no hay pérdida por cable, debería ser igual a el voltaje de entrada del amplificador. En teoría, esto de acá tendría que ser igual. ¿Ok? ¿Está bien o no? ¿Sí? Ya, y voy a poner esto por acá para tener una mejor visión de lo que estoy trabajando. ¿Ya? Lo voy a explicar así paso a pasito porque es importante que lo tengamos claro. Entonces, el voltaje de entrada del amplificador es igual al voltaje de salida de la consola. Perfecto. Y luego nosotros tenemos que la consola o el amplificador va a entrar al amplificador y vamos a obtener un voltaje de salida que ahora lo voy a poner en celeste. Tendremos un voltaje de salida del amplificador, voltaje de salida del amplificador, que tiene que ser igual al voltaje de entrada del parlante. ¿Está bien o no? ¿Sí? Quizás voy a cambiarle de color para que se vea el contraste. Voltaje de salida amplificador tendría que ser igual al voltaje de entrada
del parlante. Ok, esto de acá sería mi cadena de audio desde la consola, amplificador, parlante. ¿Ok? Cadena de audio. Ahora, según lo que dice el fabricante, me indica que el voltaje, cuando el voltaje de entrada dice, si tu consola te envía 3.68 voltios. A ver, quiero que por favor calculen cuánto sería 3.68 voltios en dBu, para manejarnos en una escala en dBu. ¿Cuánto sería 3.68 voltios en dBu? ¿Pueden calcularlo? 3.68 voltios en dBu. Recuerden que esto sería 20 logaritmo de 3.68 volts partido de 0.775 volts, ¿no? ¿Y cuánto les da esto? Eso es algo que ustedes saben operar fácilmente para tenerlo claro, tener todos los valores. 13.53 dBu. Ok, voy a redondearlo a 13.5 dBu. ¿Ya? 13.5 dBu. Ahí está. Ok, 13.5 dBu. Perfecto. Y recuerden que la ganancia, que aquí está en más 32 decibeles, la ganancia que está aquí en más 32 dB, podemos también tener su equivalente en lineal, ¿cierto? El equivalente en lineal, ¿cuánto sería? 10 elevado a, sería 32 es igual a 10 logaritmo de, o 20 logaritmo de voltaje 1 sobre voltaje 2. O sea, ganancia sería 10 elevado a 32 entre 20. ¿Cierto? ¿Cuánto da esto? 39.81. Redondeado, nosotros sabemos que esto es por 40. ¿Sí? Que les dije que esto era un valor notable. Muy bien. Y solo para tener también el dato equivalente, vamos a transformar cuánto sería más 21 dBu en volt. ¿Ya? Eso es como para ponernos al día. Y esto sería 10 elevado a, ¿no? 21 entre 20 por 0.775 volt. O sea, 8.7, ¿sí? Volt. Tengo las equivalencias de todos los valores para en cualquier momento pasarnos de un punto a otro. Ok, perfecto. Excelente. Entonces, si alguien no se acuerda cómo pasar de un punto a otro, aquí están igual las fórmulas que vamos a requerir bastante para la parte de ejercicios, ¿ya? Para la parte de ejercicios. Entonces, perfecto. Lo que yo sé es, entonces, que en el caso de mi amplificador tiene, y ojo a esto, mi consola va a tener un rango dinámico. ¿Qué cosa es el rango dinámico en una consola? ¿Me pueden contar esto? ¿Qué es el rango dinámico? El rango dinámico en una consola, ¿qué es? O en cualquier equipo. ¿Qué significa rango dinámico en un equipo? ¿Qué es el rango dinámico? ¿Pueden decirme qué es rango dinámico? Espacio útil entre la distorsión y el ruido. Correcto.
más que espacio útil sería, pues, la relación que hay entre el voltaje mínimo, donde está el ruido, y el voltaje máximo, donde está la distorsión. ¿Correcto? Es básicamente, claro, tú has visto el espacio útil, pero sería un poquito más preciso, Carlos, decir, pues, la relación. Porque como está en decibeles, mide la relación que hay entre dos valores. ¿Qué valores? El nivel de ruido y el nivel de distorsión o de saturación, ¿cierto? Y el valor nominal o headroom, ¿qué es? El headroom. ¿Qué es el headroom de un equipo? ¿Qué sería headroom? Nosotros decimos de acá a acá, todo esto es el rango dinámico, ¿cierto? Todo esto es rango dinámico. Ahora, de aquí el valor nominal es el valor óptimo de trabajo. Toda la parte de arriba, del valor nominal a la distorsión, ¿cómo le llamamos esto? Headroom. Y esto de acá sería, todo esto sería el rango dinámico. Todo, ¿cierto? Y del valor nominal a el nivel de ruido de fondo será la relación signal to noise, ¿cierto? Entonces, el rango dinámico es la suma del headroom y la relación signal to noise. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con todo esto o no? Ya. Ahora van a entender por qué les estoy hablando de todo esto a la hora de implementar una cadena de audio. Entonces, y normalmente esto el sonidista asume que está totalmente seteado y controlado en un sistema profesional, pero vamos a darnos cuenta de que esto tiene un valor bastante interesante para nosotros. Y déjenme esto ponerlo un poquito más arriba. Esto solo es una manía que tengo de que todo esté medio alineado. Ya. Entonces, a ver, si yo tengo en mi consola, tengo un headroom. Ojo, es importante pensar que el amplificador no funciona con el mismo headroom ni con el mismo rango dinámico necesariamente igual que una consola. Típicamente, el valor de clipping de las consolas profesionales, esto es una cuestión de estándar, se encuentra en 18 dB. ¿Sí? 18 dB. Es normal que la mayoría de consolas tenga el clipping en 18 dB. O sea que la mayoría de consolas tiene un valor nominal de más 4 dBu, más 4 dBu, y un valor pico de más 22 dBu. Esto es lo estándar en cualquier consola profesional, lo pongo por acá. Lo estándar en cualquier consola profesional es que el valor nominal, el 0 dB, sea igual a más 4 dBu y que el valor clipping, 18 dB, sea igual a más 22 dBu. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Ustedes ya lo saben? Sí, ¿verdad? Pueden coger la consola que quieran. Una Soundcraft, una Allen Heath, una Behringer, una Presonus, una Yamaha, cualquier consola de audio, su valor nominal está en más 22 dBu, sea análoga o digital. Y su valor, perdón, su valor pico y su valor nominal en más 4 dBu. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Teniendo esto en mente, el sonidista que ve que su consola está de pronto, su consola está en 0 dB, significa que la consola está con un valor de salida de más 4 dBu, más 4 dBu, y puede llegar hasta más 22. Si ve que su consola está al límite,
estarían con más 22 dBu. ¿Ok? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta en la consola. ¿Qué pasa en los amplificadores? En los amplificadores depende. O sea, las consolas todas están estandarizadas. Todas las consolas están estandarizadas, pero en los amplificadores no hay esa estandarización. Depende del amplificador y cómo esté configurado. En este caso, hemos elegido una sensibilidad de 3.68. Noten que yo puedo cambiar en este modelo de amplificador a valores de 7.37, 5.22, 3.68 y 2.62. Yo puedo elegir el valor de sensibilidad y al cambiar el valor de sensibilidad cambia el valor de ganancia y cambia el valor de voltaje máximo de entrada. ¿Ok? Noten que acá tengo un valor de más 21 dBu. Quiere decir esto que con lo que yo he elegido, 3.68, mi valor nominal, mi 0 dB en el amplificador está, ojo, el 0 dB en el amplificador, y lo voy a poner en azul, porque el 0 dB en el amplificador no es nominal como nominal en otro equipo. Y ahorita se van a dar cuenta porque ahorita está configurado que es 3.68 volt. O sea, en dBu era 13.5, si no me equivoco, dBu. Lo pongo, sí, pues. ¿Cuánto era acá? Arriba dijimos que era 13.5. O sea, acá sería más, voy a poner el voltaje, 3.68 volt. 3.68 volt sería el valor nominal. Y el valor pico sería 8.7 volt. 8.7. Ese sería el valor pico del amplificador en este momento. Quiere decir que aquí la entrada, su valor nominal es 13.5 dBu y el valor pico es 21 dBu. Noten. Si yo configuro el amplificador de esta manera, quiero que noten esto, he puesto los valores pico con valores rojos porque se dan cuenta que estarían iguales, es decir, que tu consola satura junto con tu amplificador prácticamente igual. Tu amplificador satura en más 21 y tu consola en más 22. Podríamos decir que los puntos de saturación son parejos, pero es interesante que el valor nominal no es igual. O sea, cuando tú estés aquí en más 4 dBu, tu amplificador no va a estar necesariamente en ese valor. Para tu consola, el valor nominal es más 4 dBu, pero para tu amplificador, tu valor nominal es 13.5. Y el factor de cresta el headroom en estos señores realmente sería 21 menos 13.5. Acá tienes un headroom de 18 decibeles, mientras que aquí en la entrada tienes un headroom de ¿cuánto? De prácticamente 8, 7.5, casi 8, 7.5, ¿ok? 7.5. Entonces aquí puedes creer que tienes más headroom cuando en el amplificador tienes menos headroom. Eso es un punto interesante, ¿ya? Sin embargo, el tema aquí es que para tu amplificador, cuando tú generes, y ojo a esto, cuando tú generes 3.68 volts de entrada, tu amplificador va a estar generando cierta potencia a la salida. ¿Cuánto? Pues podemos calcular esto. Para 3.68, y lo pongo por acá, lo voy a enmarcar. Para 3.68, ojo, tú tienes un voltaje de salida que va a ser igual al voltaje de entrada, 3.68, por la ganancia, que es 40. 3.68 volts por 40. Y esto me va a dar que el voltaje de salida en este momento va a ser ¿de cuánto? ¿Pueden multiplicarlo? 3.68 por 40, que es la ganancia que hemos calculado. ¿Cuánto da? 3.68 por 40. 147
147.2 volt, ¿ok? O sea, que el voltaje de salida del amplificador con este valor nominal es de 148.2 volt de salida. Si nosotros conectamos un parlante a 8 ohms, que es como están calculados estos valores, a 8 ohms, un parlante de 8 ohms, ok, vamos a checar un poquito esto, pongo un parlante de 8 ohms y mi parlante tiene una impedancia de carga, y voy a poner acá impedancia de carga, ZL, load impedance. Si tiene una impedancia de 8 ohms, entonces, ojo a lo siguiente, la potencia de salida, lo que va a desarrollar mi amplificador será el voltaje al cuadrado, o sea, 147.2 elevado al cuadrado partido de 8. ¿Y cuánto me da esto? ¿Cuánto da esto? Debería darnos más o menos 2700. ¿Cuánto da? 2708.5 watts. Claro, 2708.5 watts, que es los 2700 watts que dice el fabricante que va a generar cuando ingrese 3.68, porque la semana pasada habíamos dicho que la sensibilidad es el voltaje que requiere el amplificador para desarrollar la máxima potencia de salida a cierta impedancia dada o cierta impedancia de carga. Quiere decir que en este momento, cuando tu amplificador ingrese 3.68, va a desarrollar 2700 watts de salida, que es la máxima potencia de salida que puede desarrollar el amplificador a 8 ohms. Sin embargo, tú dices, espérate, y acá lo pinto de azul. O sea, tu amplificador con 3.68 volts va a generar 2700 watts a 8 ohms, que es lo máximo de potencia de salida. Pero tú dices, oye, pero tengo aquí en teoría un techo de 7.5 dB aún que puedo enviar en la entrada. Sí, pero no va a salir más de 2700 watts en el amplificador. O sea, lo que va a pasar es que si tú mandas más de 3.68, no vas a malograr la entrada del amplificador, porque el amplificador va a soportar hasta 21 dBu. Pero lo que va a pasar es que entre 13.5 y 21 dBu va a empezar a generar una limitación antes de que entre a la etapa de amplificación. O sea que acá, entre la entrada y la amplificación, aquí, ¿no? Acá, aquí lo pongo en negro, va a existir, las letras las voy a poner en rojo, va a haber un limitador de voltaje, ¿ok? Va a haber un limitador de voltaje configurado para que cuando tú superes los 13.5 dBu, empiece a comprimir. ¿Hasta dónde? Hasta los 21 dBu. La entrada del amplificador soporta hasta 21 dBu. ¿Qué sucede si tú envías más de 21 dBu? La entrada del preamplificador del ampli se va a quemar. O sea, si yo envío 30 dBu, la entrada del ampli, la entrada de línea, se va a quemar porque no puede soportar más de 21 dBu. ¿Ok? Pero si tú le mandas, por ejemplo, 15 dBu, 16 dBu, 18 dBu, 20 dBu, la entrada del amplificador no se va a dañar, va a seguir soportando esa entrada que le mandas de la consola, pero ya va a estar limitando. ¿A partir de qué momento empieza a limitar? A partir del momento en que tú le envías más de 13.5 dBu, porque con 13.5 dBu, que son 3.68 voltios, ya está generando 2700 watts, que es la máxima potencia de salida que puede tener a 8 ohms. ¿Me captan hasta ahí o no? Lo que está pasando en el amplificador. Sí, ok. O sea, una cosa
Una cosa es lo que el amplificador puede soportar en la entrada y otra cosa es lo que el amplificador puede amplificar sin limitación. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Repito, una cosa es lo que el amplificador puede soportar en la entrada y otra cosa es lo que el amplificador puede amplificar sin limitación. ¿Quién determina lo que puede recibir en la entrada? El máximo nivel de entrada. ¿Y quién determina lo que puede recibir sin limitación? La sensibilidad. ¿Y quién determina la máxima potencia de salida? Pues la capacidad de potencia del amplificador. ¿Y con qué voltaje yo tengo esa capacidad de potencia de salida? Con el dato de sensibilidad. ¿Entendemos cómo se unen las piezas de este rompecabezas? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora yo les hago una pregunta, si me han captado. ¿Cuántos decibeles deberían marcar mis LED meter de la consola? ¿Cuántos decibeles deberían marcar los LED meter de mi consola para que el amplificador genere la potencia máxima de salida a 8 ohms? ¿Cuántos decibeles debería marcar mi consola para que el amplificador genere la potencia máxima de salida a 8 ohms? O sea, para que el amplificador genere 2700 watts, ¿cuánto debería marcarme mi consola? O sea, yo estoy viendo los LEDs de mi consola, ¿cuánto deberían marcar? Aproximadamente, claro, porque la señal de audio es variable, ¿no? Es dinámica. Claro, más 13 dBu es lo que saldría. O sea, la consola, evidentemente, como hemos dicho que el voltaje de entrada del ampli es igual al voltaje de salida de la consola, lo que tendría que salir de la consola efectivamente es más 13.5 dBu. Esto es correcto. Es lo que tiene que salir de la consola. 13, más 13.5 dBu. Porque tienen que ser iguales. Correcto. Esto es verdad. ¿Ok? Pero ¿cuánto deberían marcarme entonces los LED meter? Los LED meter, porque aquí no está en dBu, está en dB. Y yo sé que 0 dB es igual a más 4 dBu. Perfecto, sería 13.5 menos 4, o sea, 9.5. O sea que aquí la consola, cuando la consola me esté marcando, aquí los LED meter me estén marcando 9.5 dB, o sea, cuando la consola me marque en 9.5 dB, entonces yo estoy obteniendo en la salida 13.5 dBu, que estarán ingresando al amplificador 13.5 dBu, que es 3.68, y conectados a una impedancia de 8 ohms estará desarrollando 2700 watts. Quiere decir que en la consola mi verdadero límite o limitador no está en 18 dB, sino que estaría en 9.5. O sea, yo en la consola no debería pasarme más de 9.5, porque en el momento que tú te pases más de 9.5, vas a estar en la sección de limitación del amplificador y vas a estar comprimiendo tu señal y alterando la dinámica de tu mezcla. ¿Sí? Entonces, tú deberías mezclar pensando de que tus picos y tus límites deben bordear los 9.5 de tu consola. Y tendrías la estructura armada en tu cabeza. Solo que tienes diferentes valores por diferentes partes. Podemos esto recalibrarlo. ¿Ok? Hay varias formas de recalibrar todo esto. Pero esto es como estaría funcionando en este momento. ¿Estamos o no? ¿Sí? ¿Alguien? Vamos a empezar a recalibrar esto para en vez de tener, oye, tengo un valor en la consola, tengo otro valor en el amplificador, hay que unificar esta estructura de ganancia.
Vamos a hacerlo en este momento, pero antes de pasar allí, esto tiene que estar claro, porque si esto no está claro, que este es el marrón más gordo, el otro va a estar peor, nos va a confundir más. A ver, dice Eli, quiere decir que si la consola marca más de 17 dB, se queme el ampli, ¿verdad? No. Bueno, claro, 17 dB aquí sería igual a más 21 dBu, que sería su límite. Y 18 dB sería un decibel más que esto. Podrías recalentar la entrada del previo, ¿no? Podrías recalentarlo. Eso sí es posible. Para quemarlo, normalmente tendrías que mandar, por ejemplo, más 25, más 28, para que esto se queme, lo cual normalmente en equipos profesionales va a estar más difícil. Pero sí, con más 21 dBu y tendrías que tener tu consola a tope, lo cual es rarísimo que un sonidista maneje la consola a tope. He visto esto a DJs, por cierto, pero a sonidistas, digamos, profesionales que tengan su consola a tope, es raro. Pero si lo mandas a más 22 dBu y tu ampli soporta más 21, sí lo puedes dañar, sobre todo recalentando. Ahora, por ejemplo, en este amplificador notarán que aquí, si yo uso una sensibilidad de 2.2, el nivel máximo ahora es más 18. Aquí sí hay más riesgo de que queme este amplificador. ¿Ya? Aquí hay más riesgo de queme este amplificador. Perdón, sí, la entrada del previo, o sea, que se dañe la tarjeta de entrada de tu consola. Ahora, esto pasa también en equipos, en cajas autoamplificadas. Por ejemplo, no sé si tengo aquí a la mano una caja autoamplificada. Eh, Creo que no, pero puedo irme acá un ratito. Por ejemplo, si yo cojo esta caja autoamplificada de Meyer Sound, la Ultra, ¿por qué tiene? De pronto se ha puesto un poco fallón esto. Ok, la UPQ-1P. Si yo voy acá a la parte de amplificador, esta es la parte de transductor y acá tengo la parte de amplificación, podemos notar que este es, por ejemplo, dice clase AB y clase H. El AB es para los bajos y clase H para los agudos. Y me dice acá tapa de potencia máxima. Está con un bug este de acá. Aquí podemos notar en entradas de audio, por ejemplo, acá. En entradas de audio, donde está tipo, máximo, común, rechazo modo común, más o menos 15, input level, aquí. Por ejemplo, aquí esta caja me dice que el máximo nivel en dBm es de más 20 dBm. Ojo, más 20 dBm. Y me dice que lo máximo que entra acá son 10 volt RMS. Entonces, si quieres transformar esto en dBu, pues simplemente habría que hacer la equivalencia. En este caso, ¿cuánto sería? 20 logaritmo de 10 partido de 0.775. Ya lo calculaste que es 22, que es el estándar, ¿ves? O sea que está macheado para que el pico de esta caja sea igual que una consola profesional, más 22 dBu. Entonces, ahora, si tú tienes una caja, de pronto te compras RCF, QSC o una marca diferente, que el voltaje máximo de entrada es menor, por ejemplo, 18 dBu, es un valor que usan algunas cajas semi-pro, entonces es posible de que si tú tienes la consola a tope, con el tiempo dañes la tarjeta del equipo, o que si todo el rato le estás mandando mucho voltaje de tu amplificador, recalientes la etapa de entrada y con el tiempo este empiece a dañarse y recalentarse algunos componentes internos, y allí es cuando hay que mandar a mantenimiento y reemplazar algunas piezas porque ya lo hemos dañado por el exceso de potencia y el recalentamiento de los equipos de audio, ¿no? Entonces, es importante mantener esto de acá. El hecho de que el equipo soporte hasta más 22 dBu o hasta más 21 dBu no significa que debamos usarlo esos valores, porque esos son valores pico. Nosotros debemos mantener siempre los valores nominales. En el caso del amplificador, su valor nominal es de 3.68 para esta configuración, que me va a dar los 2700 watts de salida del amplificador, ¿ok?
Pero también me indica que después de 3.68 me va a limitar. Entonces, me conviene dejar un pequeño headroom, o sea, tendríamos el headroom electrónico y luego tendría que yo plantearme mi propio headroom electroacústico que es dado por el propio limitador. Porque prácticamente me dice que cualquier onda que supere este valor, cualquier onda que supere este valor lo va a cortar. Lo va a cortar. ¿Ok? Aunque en la entrada va a ingresar hasta este valor, en la salida lo va a cortar en este valor. Para que cuando ingrese a la etapa de amplificación, nunca superes este valor. Entonces, aunque es cierto que va a entrar bien hasta 8.7, no se va a amplificar jamás ahí. Se va a amplificar solo hasta 3.68. Entonces, si tú quisieras tener un headroom acá, este vendría a ser tu nuevo clipping y tendrías que ir hacia abajo para tener un headroom que ante cualquier pico te dé un techo de que no se comprima. Normalmente ese techo suele ser de 6 decibeles y por eso ponemos, como dijimos la semana pasada, una relación 2:1 respecto el power sobre el amplificador, para tener ese techo por no por el valor de entrada. ¿Ok? Déjame borrar todo esto. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Vale, Eli. ¿Los demás? Ok. Entonces, ojo, si cambiamos la sensibilidad, estamos cambiando todo este funcionamiento y vamos a hacerlo. ¿Cómo podemos hacer de pronto para poder matchar un poquito mejor esta etapa de amplificación? Ok, esto no significa que sea malo. Lo único que significa es que tenemos diferentes movidas entre el ampli y el power y que de pronto lo que vemos en la consola no refleje necesariamente lo que pasa en el amplificador. Entonces, si de pronto yo necesito, por una cuestión de estructura de ganancias, de que tengamos un match en ambos sistemas, yo puedo cambiar estos valores. Entonces, miren, aquí el manual, ¿dónde estamos? Déjenme regresar a parlantes, parte 3, manuales. ¿Dónde está PowerSoft? K20. Entonces, de pronto, aquí me sale, ¿no? De que yo tengo para cambiar el valor de sensibilidad. Y yo, por ejemplo, tengo para ponerle aquí un valor de 7.37 volts de sensibilidad de entrada. Y me da un max input de 27 dBu. O sea, súper alto. Esto me es muy útil. Por ejemplo, si yo eligiera hacer eso, las condiciones aquí cambian. ¿Qué cambia? Cambia de que ahora aquí este señor, voy a copiarlo, control C, control V. Ahora, en el caso de mi amplificador, este valor máximo cambia y este valor de acá también cambia. Si yo cambio la sensibilidad, significa que ahora tengo un valor de 7.37. 7.37. 7.37 volt. Perdón, 7, ¿no? Sí, 7.37. Con este valor de 7.37 me dice que ahora la ganancia es de 26 dB. O sea, con este valor me dice, oye, si tú pones este valor, si tú eliges este valor, tu ganancia, la ganancia es igual a 26 dB. ¿Por qué se mueve la ganancia? Porque yo no puedo tener, o sea, la potencia de salida no puede cambiar. La potencia de salida tiene que ser siempre 2700 watts porque esa es mi potencia máxima a 8 ohms. O sea, esa potencia tiene que ser siempre a fuerza la misma. Entonces, si hemos cambiado el voltaje máximo de entrada, la ganancia tiene que ajustarse para que la relación de salida siempre sea la misma. Entonces, estos 2700 watts, nosotros sabemos que son 147.2 volts. Entonces, si tú dices, a ver, la ganancia, nosotros sabemos que es igual al voltaje de salida a partir del voltaje de entrada, entonces será igual a
sería igual a 147.2 volts partido de 7.37 volts. ¿Y cuánto les da esto? ¿Pueden calcularlo? ¿Cuánto sería la ganancia en lineal si dividimos 147.2 volts, que son 2.700 watts a 8 ohms, entre 7.37, que es mi nueva sensibilidad? ¿Cuánto da la ganancia? 19.9. O sea, si lo redondeamos, es un factor de multiplicación de por 20. ¿Ok? Y si lo pasamos esto a logarítmico, diríamos que el nivel de ganancia será igual, entonces, el nivel de ganancia será igual a 20 logaritmo de 20. ¿Y cuánto les da esto? Debería darles en teoría 26. Vale, ¿ven? 26 de B. 26 de B, que justamente es esto, 26 de B. Claro, si tú cambias la sensibilidad de entrada, tiene que cambiar la ganancia fuerza porque la potencia de salida no cambia. La potencia de salida del amplificador siempre debe ser la misma. Entonces, para poder mantener la misma potencia de salida, lo que va a cambiar es la ganancia. Si tú achicas la entrada, tiene que multiplicarse por más valor para tener 2.700. Si tú aumentas la entrada, tiene que multiplicarse por un valor más chiquito para mantener 2.700. Entonces, la ganancia va a ir cambiando dependiendo del valor de entrada. Si es un valor de entrada alto, poca ganancia. Si es un valor de entrada chico, más ganancia, porque la potencia de salida no cambia nunca, porque es la potencia que yo voy a desarrollar para cierta impedancia de carga y es mi máxima potencia de salida, ¿ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Ahora, yo sé que ahora tengo un valor nominal de 7.37 volts y con 7.37 volts yo estoy generando en la salida 2.700 watts. Chévere. Ahora, ¿cuánto es mi voltaje pico? O sea, ¿en qué nivel distorsiono? Ahora yo distorsiono en 27 dBu. ¿Cuánto es 27 dBu en voltios? ¿Pueden calcularlo? Recuerden que 27 dBu en voltios sería 10 elevado a 27 entre 20 por, multiplicado por 0.775. ¿Cuánto le da eso? 8.7. Debería darles más, porque supuestamente 21 dBu era 8.7. 17.35. Ya está. 17.35 voltios. Eso es una locura. Nadie va a enviar 17.35 voltios. O sea, no hay equipo de audio que te pueda manejar esos niveles de voltaje. Prácticamente el amplificador nunca va a saturar en la entrada. En la entrada no va a saturar. O sea, estamos hablando de que el valor de saturación está altísimo, no va a saturar. Sí va a limitar, si es que le envías más de 7.37, pero que sature está muy complicado. Está muy complicado. La entrada, pues sature está muy complicado. 17.37 volts, no hay equipo de audio, no hay consola, por ejemplo, de audio que lo pueda dar, ni procesador que maneje ese tipo de voltaje de salida. Entonces, prácticamente estás asegurando de que el amplificador saturar nunca, o sea, no va a saturar nunca. Ahora, ¿en qué momento va a limitar? Si pensamos acá en nuestra consola, ¿en qué momento va a limitar? Bueno, yo estoy consciente de que necesito que la consola me mande 7.37. ¿Cuánto es esto? Bueno, la consola me tendría que mandar esto en dBu. ¿Cuánto es 7.37 en dBu? Fácil, ¿cierto? Esto sería, a nivel de voltaje, sería igual a 20 logaritmo de 7.37 entre 0.775. ¿Y cuánto da esto?
¿Cuánto nos da? 19.56 dBU. ¿Sí? Si lo redondeo a prox, 20 dBU. 20 dBU. Y si 18 dB es igual a más 22 dBU, estoy hablando de que para que este amplificador limite, tu salida de la consola estaría en 16 dB. Prácticamente a 2 decibeles del clipping. O sea, es lo más cercano a un match que podrías tener con este modelo de amplificador a tu consola. O sea, que cuando tu consola esté en 16 dB, que ningún sonidista en su sano juicio mezcla 16 dB, la mayoría puede mezclar hasta más 12, quizás que la consola esté a más 12 y picos de 15 o a más 6 con picos de 15, pero a 16, o sea, es una locura, es casi llegar a la distorsión. 16, tu amplificador va a estar recién clipeando. Y tienes de 16 a 18, donde estaría limitando, pero 2 decibeles de limitación, que no es algo tan perceptible. Y tendrías todavía 10 voltios, que son como 20 decibeles, de rango dinámico. O sea, para saturar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendemos esto? ¿Estamos o no? ¿Por qué no se usa esta sensibilidad siempre? Pero ya, ok, es una buena pregunta, ok, es una buena pregunta. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no usamos 7.37 o la sensibilidad más alta siempre? Porque se dan cuenta que este tiene de 7.37 y la más baja es 2.62. 2.62 es prácticamente clipear a 6 decibeles acá. El problema es este. Si tú Si tú tienes aquí, por ejemplo, tu consola seteado con la primera opción, o sea, sensibilidad de 3.68, y vamos a plantearlo aquí, ¿ah? Así. Opción 1, sensibilidad de 3.68. Opción 2, sensibilidad de 7.37. ¿Ok? ¿Qué significa? Si tú eres un sonidista conservador, donde quieres que tu mezcla promedio esté en 0 dB, ¿ok? Vas a obtener que la salida es más 4 dBu. Y acá más 4 dBu. En ambas situaciones. Más 4 dBu nosotros entendemos que es 1.23 voltios. Entonces, si yo tengo una cadena de audio y tengo configurado un amplificador con una sensibilidad de 3.68 y un amplificador configurado con una sensibilidad de 7.37 y yo estoy en mi consola mezclando a 0 dB, en el amplificador 1 voy a tener conectado un parlante, ¿ok? Que va a estar recibiendo del amplificador aquí 1.23 volts multiplicado por una ganancia de 40 y acá 1.23 volts multiplicado por una ganancia de 20. ¿Ok? Y entonces se supone que los dos amplificadores tienen una capacidad máxima de 2.700 watts. ¿Cuánta potencia están desarrollando los mismos amplificadores en las mismas condiciones? Pues si nosotros multiplicamos cuánto es la potencia de salida, será el voltaje de salida, es decir, 1.23 por 40 al cuadrado partido de 8, si es que el parlante es de 8 ohms. Y acá tendré que la salida es 1.23 por 20 al cuadrado partido de 8. ¿Cuánto es cada uno? ¿Cuánto tengo arriba y cuánto tengo acá abajo? Podemos calcularlo. 1.23 por 40 al cuadrado
entre 8 y 1.23 por 20 al cuadrado partido de 8. ¿Cuánto da arriba y cuánto da abajo? Arriba nos da 302 o 302 nos da, ¿seguro? Ok. 302 watts y abajo da 75 watts. ¿Alguien que me corrobore que esto sale así? Perfecto. ¿Sabes qué significa lo que acaban de hacer? Significa que cuando tú estés mezclando, tú con una sensibilidad, si tú quieres mezclar en 0 dB, o sea, si tú quieres que tu nominal sea 0 dB, en 0 dB, con la primera configuración de 2700 watts, 2700, solo estás generando 300. Y con la segunda de 2700, solo estás generando 75. ¿Qué vas a sentir? Oye, mi consola está en 0 y mi equipo suena chiquito. Le falta fuerza, dices. Y vas a tener que subir, en el primer caso, la consola hasta 9 y en 9.5 recién el sistema va a desarrollar 2700. Y en este caso, cuando subas el fader hasta 16 decibeles, recién va a desarrollar 2700. Entonces, si tú estás acostumbrado a que en 0 dB el sistema ya suene poderoso, o sea, que cuando tú levantes 0, el sistema esté a tope, ¡boom! Con estas sensibilidades te va a quedar cortito. ¿Okay? Te va a quedar cortito. Te va a faltar potencia. ¿Ok? Entonces, muchos sonidistas pueden acostumbrarse a que en 0 dB el sistema ya suena muy fuerte. Con una sensibilidad de 7.37, en 0 dB va a sonar chiquitito. Son 75 watts de 2700. ¿Ok? Entonces, de pronto, si tú tienes parlantes, tú tienes un amplificador de 2700 y estás con una relación de 2 a 1, significa que el parlante va a requerir que le ingrese la mitad de esto. 2700 entre 2 sería ¿cuánto? 2700 entre 2, 1750, ¿no? ¿1350? Sí, 1350. Sí, 1350. 1350. Entonces, si tú quieres que a este señor le entre en 1350, con la primera sensibilidad le va a estar llegando 302 watts. Y con la segunda le va a estar llegando 75. Entonces, tu parlante va a estar sonando bajito en 0 dB. Y puede darte la sensación de que falta potencia. Entonces, ¿qué pasa si yo de pronto digo, yo me gusta mezclar en 0 y que ya en 0 tengo casi el valor nominal del parlante? Y por ahí que me soporte algunos picos hacia arriba. Entonces, si yo 0 considero que es mi valor nominal de mezcla y voy a considerar 6 decibeles de pico por ahí para algunas cositas, por ahí me conviene ninguno de los tres, me conviene una sensibilidad de 2.62. Si tú al amplificador, bajo estas condiciones, bajo las mismas condiciones, déjeme ampliar esto. Si tú al amplificador, bajo las mismas condiciones, vamos a plantear ahora, tercera opción, le ponemos una sensibilidad de 2.62 volt, 2.62 volt, significa que cuando tú mandes 1.23, se va a multiplicar por ¿cuánto? Ahora tengo una ganancia de 35. ¿Cuánto es la ganancia de 35? La ganancia de 35 será igual a 10 elevado a 35 partido de 20. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? Son 3 decibeles más, 50% más, por 60. ¿Cuánto da esto? ¿60? 10 elevado a 35 entre 20. 56.23. Ok. Significa, y multipliquen, 2.62 por 56.23 tiene que darle
147.2. ¿Le da o no? 2.62 por 56.23 tiene que darles 147.2. Ok, 143. O sea, tiene que cumplirse a fuerza eso. Entonces, ahora con esta ganancia, si me entra 1.23, que es 0 de B en una consola, y lo multiplico por 56.23, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me da? 7.2 volts. No, no puede ser, pues. 1.23 por 56.23. Ah, 69.1, sí. Volt. ¿Ok? 69.2. Ya, 69.2 volt. Y entonces la potencia de salida será igual a 69.2 al cuadrado partido de 8. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? 600 watts, redondeado. Ok, 600 watts. O sea que cambiando esta sensibilidad, miren, tengo 600 watts, tengo acá 375. Entonces, cuando la consola esté en cero, cuando tú vayas bajando la sensibilidad, va a darte la sensación de que el amplificador desarrolla potencia más fácil. Pa, pa, pa. O sea, rápidamente crece el sistema. Tú levantas un poco y se amplifica un montón. ¿Ok? Se amplifica un montón. Pero la consecuencia es que te va a clipear más rápido. Va a ser más sensible. Esto también te puede afectar, por ejemplo, en el caso de los acoples, ¿no? Mientras mayor sensibilidad tenga el amplificador, es más fácil también que se genere un feedback, porque voltajes pequeños rápidamente los lleva a una potencia elevada, mientras que con sensibilidades más altas te quieres mandar mucha más potencia al amplificador, ¿ok? Entonces, la conclusión es, aquí, ¿por qué no usamos siempre el valor más alto? Porque si usas el valor más alto, te está obligando a que mezcles con valores muy altos en la consola. Entonces, si tienes un sistema de mucha potencia, todo bien, vas a poder mezclar en valores bajos. Pero si tienes un sistema que es pequeño, vas a sentir que tienes que mezclar hasta el pico para que el sistema desarrolle potencia. Entonces, si tienes poco sistema, vas a requerir una sensibilidad más baja para que el sistema desarrolle más rápido su potencia. Pero tienes que pensar de que tu clipping o tu headroom se está reduciendo. Conclusión, mientras tengas la sensibilidad más baja, tu sistema desarrolla potencia más rápido, pero el headroom disminuye. Cuando tienes una sensibilidad más alta, tu sistema desarrolla potencia más lento, pero tienes mayor headroom. ¿Cuándo nos conviene usar sensibilidades altas? Cuando vamos a tener un sistema grande, porque vamos a tener bastante headroom, porque el sistema va a poder desarrollar mucha potencia. ¿Y cuando nos conviene una sensibilidad baja? Cuando tenemos un sistema pequeño que necesitamos que desarrolle rápidamente ese voltaje de entrada. ¿Sí? Vale. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrarlo? ¿Necesitan apuntar esto para avanzar con otra cosa relacionado con esto que tiene que ver con el uso del control delantero? No, si quieres, haz una captura de pantalla. ¿Lo tienes? Sí. ¿Ok? Listo. Entonces,
¿Qué pasa? Todo bien con esto, pero no siempre tenemos amplificadores con ganancias variables y sensibilidades variables. A veces no tenemos esta capacidad de hacerlo. Entonces, por ejemplo, de pronto, vamos a abrir este manual, y va a pasarnos en el laboratorio. Nosotros tenemos este amplificador como el Yamaha, que cuando vamos aquí a la hoja de datos, eh, y no sé por qué no quiere abrir esto de acá. Eh, ya, vamos a abrirlo. Ok, cuando vamos a la hoja de datos de este amplificador, el Yamaha, por ejemplo, vamos a usar uno que vamos a usar en clase, ¿no? El P3500. De pronto nos damos cuenta con el P3500, ¿no? Vamos a poner acá, tenemos el amplificador Yamaha P3500S, ¿no? Y nosotros podemos observar que este amplificador es de a 8 ohms, 390 watts. Ok. Tiene este amplificador una capacidad de potencia, una capacidad de potencia de salida de 380 watts a 8 ohms. Ok. Y me dice acá, por ejemplo, que para el P3500 tiene una sensibilidad en 8 ohms de 5.2 dBu. Ok, 5.2 dBu. Entonces yo digo acá, sensibilidad es 5.2 dBu, perdón, dBu a 8 ohms. Y esto me da una ganancia, según el fabricante, ¿de cuánto? Para todos los modelos de 32 dB. 32 dB, ¿ok? Ganancia 32 dB es un valor notable, como ya nos hemos dado cuenta, y sabemos que 32 dB es lo mismo que por 40. Es lo mismo, es un estándar. Y por ejemplo, por acá, no sé si está el máximo voltaje de entrada. A ver, no lo pone, por ejemplo, no pone sensibilidad de entrada, ganancia de tensión, impedancia de entrada, que es 30 kilo para voltaje balanceado. Impedancia de entrada, protección de carga, protección del amplificador, limitador, compresión con THD de 0.5. Ok, no especifica el voltaje máximo de entrada, por ejemplo. Es un dato que sería interesante que sí lo planteen para saber cuál es el voltaje máximo de entrada, pero no lo está especificando aquí en la hoja de datos, ¿no? Es un dato no menor que debería importarnos. Ok, entonces tomamos como valor máximo referencial la sensibilidad. Al no darnos un voltaje máximo de entrada, asumimos que está ligado con la sensibilidad. Bien, ahora, ¿qué significa con este amplificadorcito? Si regresamos a lo que estábamos hablando, y vamos a poner acá mezcladora, la consola, no, es muy grande. Vamos a poner acá nuestra mezcladora, y por acá voy a poner así amplificador, ¿ok? Y vamos a mandar de la consola al amplificador. Entonces, tengo acá mi consola, y esto es mi amplificador. Entonces, si yo digo que en la consola tengo un valor nominal de más 4 dBu, y en el amplificador tengo una sensibilidad de 5.2 dBu, significa que cuando en el amplificador, según lo que estamos hablando ahorita, ingrese un valor de 5 dBu, entonces la salida del amplificador, ¿no? La salida del amplificador va a ser de 380 watts.
a 8 ohms. Porque nosotros sabemos que la potencia de salida está dada por el valor de sensibilidad. Y cuando ingrese más de 5.2 dBu, lo que va a pasar es que se va a activar el limitador. Significa que, ¿cuál debería ser el valor máximo de salida en mis LED meter? ¿A partir de qué valor de los LED meter este amplificador va a empezar a clipear? Correcto, Eli. 1.2 dB. O sea, prácticamente tú en la consola estás en cero, tu amplificador ya está casi desarrollando la máxima potencia y solo tienes 1.2 dB de headroom. Tú superas 1.2 dB del cero de la consola y tu amplificador va a entrar a clipping. Ya, va a entrar a clipping. Eso es una situación que está sucediendo acá en el amplificador. ¿Ok? No tengo la opción de cambiar la sensibilidad en la entrada porque no tiene un switch de sensibilidad para cambiarla. Pero sí puedo yo hacer un match, por ejemplo, entre la consola y el rango dinámico que yo quiero. Y esto es bien fácil de conseguir. Aquí nosotros, por ejemplo, hemos observado de que, y voy a hacer un pequeño zoom, cuando tenemos aquí la etapa de entrada, este voltaje de entrada es lo que viene de la consola. Aquí viene un voltaje de la consola. Y luego tenemos aquí la etapa de amplificación, que es lo que va a mandar al parlante. ¿Ok? Yo sé que la etapa de amplificación no puede darme más de 380 watts. No puede dar más. Si quiere desarrollar más, el limitador que está acá empieza a generar una compresión. ¿Ok? La onda se va a empezar a limitar en 380 watts. ¿Cuándo va a empezar a limitar mi amplificador? Cuando ingrese más de 5.2 dBu, porque ese es el tope. Entonces, cuando tú superes más de 5.2 dBu, el limitador va a empezar a apretar, para que nunca se desarrolle más de 380. ¿Todos bien hasta ahí o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, significa que si en tu consola tú superas el 1.2 dB, ya prácticamente vas a estar limitando. Pero aquí notemos que dice Channel A ATT. ATT es de atenuador, o sea, esto se refiere a la perilla que está en la parte delantera, que habíamos dicho que por defecto la podemos dejar en 0 dB. Y 0 dB nosotros sabemos que significa multiplicar por 1, unidad, es valor unitario. ¿Ok? Ahora, si de la consola enviamos 5.2 dB y la perilla está en 0 dB, significa que a la etapa de amplificación está entrando 5.2 dB y ya estaríamos en el borde de la amplificación. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que la consola puede llegar, tiene para llegar no solo hasta, porque la consola está acá, el valor 0 dB, pero tiene para llegar hasta el valor de más 18 dB. Y ahorita estamos diciendo que en 1.2 dB estaría activando ya el clipping. Entonces, 1.2. ¿Cuánto falta para llegar al clipping de la consola? Entre 1.2 y 18 dB, ¿cuánto techo hay todavía? ¿Cuánto techo hay? Entre 18 dB y 1.2. 16.8, ¿cierto? 16.8. En otras palabras, si yo quiero, por ejemplo, matchear el limitador del amplificador con la consola, significa que acá yo tendría que reducir hasta menos 16.8 dB la entrada, que sería
como estar cambiando la sensibilidad de entrada. O sea, la sensibilidad de entrada va a seguir siendo 5.2 dBu, pero cuando ingrese 5.2 dBu, la voy a estar atenuando 16.8 decibeles. Entonces, cuando ingrese 18 dB, atenuado 16.8 dBu, recién va a amplificar 5.2 dBu. De tal manera que en este momento habré yo logrado de que mi headroom, que hace un rato era solo 1.2 dB, sea 18 dB, igual que la consola. Entonces, el amplificador clipeará cuando la consola clipee. ¿Se capta? Lo repito, claro está. Lo repito. Y voy a borrar todo como para que se vea mejor. Mira. Repetimos todo esto. ¿Ah? Tenemos módulo de entrada. Esto es voltaje de entrada. ¿Ok? Viaja por acá y llega ¿a dónde? Al atenuador. Al atenuador sería nuestra perilla que por defecto hemos dicho que está en 0 dB. Sale al limitador y luego sale a la etapa de potencia y finalmente esto se va al parlante. ¿Ok? Ahora, hemos dicho de que este limitador va a empezar a operar cuando llegue más de 5.2 dBu. O sea que este es mi límite. Cualquier señal que llegue más de 5.2 dBu va a limitar porque con este valor yo obtengo los 380 watts que dice el fabricante. Y no puedo pasarme jamás de 380. ¿Hasta ahí me siguen o no? Sí, perfecto. Ahora, este amplificador recibe señal. O sea, acá está ingresando señal ¿de dónde? De la consola. Este viene de la mezcla de la consola. Pero la consola tiene el valor nominal en 0. 0. ¿Y 0 cuánto es? 0 es más 4 dBu. ¿Y hasta dónde puede ir la consola? Hasta el pico. ¿Cuánto es el pico? El pico es 18 dBu. 18, que equivale a más 22 dBu. ¿Vale? Ahora, cuando la consola esté desarrollando, ojo acá, cuando la consola esté desarrollando acá 5.2, que equivaldría a 1.2 dB, ¿ok? En los LEDs serían 1.2, pero la salida sería 5.2 dBu. Estaría ingresando acá 5.2 dBu y como esto está en 0, significa por 1, o sea, lo que entra sale, estaría saliendo y amplificándose 5.2 y estaríamos ya en el límite de amplificación. ¿Estamos o no? ¿Hasta ahí estamos? Ok. ¿Y Carlos? Vale. ¿Y los demás también? Vale. Eso significa que cualquier nivel mayor en la consola, cualquier valor mayor a 1.2 hasta 18, cualquier valor acá, va a estar generando limitación en el amplificador y mientras más alto sea el valor, la limitación va a ser más fuerte, más agresiva y la onda va a estar más comprimida, ¿ok? Más limitada y se va a escuchar peor, más distorsión, ¿ok? ¿Cuál es en este momento, cuál es tu headroom? Hemos dicho que headroom es la relación entre el valor nominal y el valor máximo. En este momento, por tu amplificador, tu valor máximo es 1.2. O sea, el headroom que tienes en tu mezcla como sonidista es de 1 decibel. Y es ridículo, porque no hay mezcla que tenga un headroom de 1 decibel. ¿Estamos o no? O sea que prácticamente tu mezcla va a estar todo el rato comprimiéndose sin que tú te des cuenta, porque el amplificador va a estar siempre comprimiendo las entradas que tú estás mandando a la mezcla y vas a sentir que tu mezcla está más apretada de lo que suenan por tus audífonos. Tú te pones los audífonos, lo que sale de la consola, vas a sentir que la mezcla tiene mucha dinámica, te sacas los audífonos, escuchas los parlantes y vas a sentir la mezcla apretada,
con todos los instrumentos apretados, porque el amplificador ya lo está apretando. ¿Sí? ¿Me captan o no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el amplificador trabaje similar a tu consola? Para que lo que escuchas en audífonos, la dinámica de los audífonos que sale de tu consola, sea lo mismo que tienes en la audiencia con la amplificación en los parlantes. Si tú quisieras hacer un match, o sea, que la consola limite igual que el amplificador, tú necesitas aquí un headroom de 18 dB, pues. ¿Ok? 18 dB, no de 1.2. Entonces, ¿cuánto te falta? Tú dices, en este momento tengo un headroom de 1.2. ¿Cuánto me falta para 18? Me faltaría 16.8. ¿Sí? Y 16.8 más 1.2 me da los 18 decibeles que me faltan. ¿Estamos o no? ¿Ok? ¿Y Carlos? Ah, ok, perfecto. Entonces, como me faltan estos 18 decibeles, entonces yo digo, tengo que bajar el nivel de entrada, la atenuación, ¿cuánto? Esos 16 decibeles que me faltan, para que ahora el headroom en la entrada aumente. Y ahora tengo un headroom que era de 1.2 más los 16.8 que he atenuado, sería un headroom de entrada de 18 decibeles. La sensibilidad sigue siendo de 1.2, pero ahora he logrado que el match de headroom entre el amplificador y la consola sea igual. De tal manera que ahora, cuando tu consola llegue a 18 decibeles y esté saturando, recién va a estar limitando tu amplificador. Entonces, he podido hacer un match entre la saturación de tu consola y el limitador de tu amplificador. No he podido cambiar la sensibilidad de entrada porque este amplificador no tiene sensibilidad variable, pero he podido matchear un poco los headroom usando el control de volumen que tienen los amplificadores en la parte frontal. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos el laboratorio dijimos en qué valor debemos poner la perilla de adelante? Y dijimos, depende. Si no sabes, déjalo en 0. Pues no sabes, déjalo ahí. ¿Ok? Si sabes, entonces vas a reducir lo que necesites para tener un matching en headroom entre tu ampli y tu consola. ¿Me entiendes? Ahora, normalmente matchear en este momento 18 decibeles, o sea, reducir 16.8 es mucho, porque ahora vamos a tener que mezclar muy alto para que el amplificador desarrolle toda su potencia, con lo que hemos visto hace un rato. Entonces, ¿cuánto deberíamos matchear? Normalmente, ojo, esto no es una regla, queremos darle un match de unos 6 a 12 dB. Si lo matchamos, por ejemplo, a 10, o sea, acá sería 14, y ya tenía 1.2, ¿me faltaría cuánto? Para darle un match de 10 de factor de cresta. O sea que de 0 a 10 tengo 10 decibeles de factor de cresta. Entonces, si ya tenía 1.2, ¿cuánto me falta? No, porque, ojo, aquí de 4 a 14 hay 10, o sea que arriba será más 10 en la consola. Arriba, ajá, claro, me falta 8.8. Entonces, 8.8. Entonces, 1.2 más 1.8 me da el headroom de 10. Entonces, acá tendré que atenuar, ¿cuánto? 8.8 decibeles. Entonces, si tú atenúas 8.8 decibeles, significa, y tú tienes que saber, que ahora el headroom de mezcla es hasta más 10. Entonces, tú cuando estás mezclando, sabes que cuando los picos de tu mezcla están hasta en más 6, más 8, tu ampli está tranquilo. Llegas a más 10 y sabes que estás ahí en el límite. Si llega un pico de más 12, más 15, sabes que tu ampli lo está limitando. Y eso es una mezcla sana.
Incluso algunos podríamos simplemente decir, quiero que el match esté en más 8 o en más 6. Entonces acá, si estoy en más 6, necesito una atenuación de 4.8 y acá solo atenuaré 4.8. Entonces ahora yo sé que en mi consola estoy mezclando en 6, en 0, y los picos hasta más 6 no los va a comprimir tu consola, tu amplificador. Pero si tienes un pico de más 8 o más 10, tu amplificador ya lo va a limitar. Entonces, ya dependiendo de cómo trabajes, vas a poder hacer una reducción de esa perilla de entrada. ¿Ok? Entonces, recuerda que al principio dijimos, o hace 3, 4 semanas en el laboratorio, que ese valor de atenuación, no hay un valor en el que se deba trabajar, porque va a depender, por ejemplo, ahorita de la sensibilidad. Si el amplificador tuviera otra sensibilidad, el matching de volumen de entrada podría cambiar con otros valores. Pero si tú sabes cómo está trabajando tu ampli y cómo vas a manejar tu consola, entonces tú puedes decidir a qué valor va a trabajar ese atenuador. Si no entiendes nada, ponlo a 0. Pues si no, puedes estar cometiendo ahí una cuestión un poco extraña. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Esto es lo que vamos a practicar, ojo, en los ejercicios que vamos a hacer en las próximas semanas y lo que vamos a practicar en el último laboratorio, los matching y los limitadores. ¿Se entiende? Ok, dice acá, ¿quién me pone? Eli. Dice, en el caso que es demasiado en la consola y queremos menos, aumentamos el limitador. Claro, lo que pasa es que recuerda que el limitador de un amplificador tú no lo puedes cambiar. O sea, este limitador de acá no lo puedes cambiar. Eso viene configurado de fábrica según la máxima potencia de salida. No tienes tú la facultad de cambiar eso. Lo que tú puedes agregar es aquí un limitador de entrada, que es colocar un procesador adicional, para limitar lo que ingresa. Y así mantienes esto siempre en 0. ¿Ok? Pero este limitador acá no se puede cambiar. 0 dB es máximo del atenuador. Claro, 0 dB es el máximo del atenuador. Si me voy acá, recuerden, si vamos a cualquier amplificador, y esto ya lo hemos visto en las clases pasadas, recuerden que todo amplificador siempre tiene el volumen como máximo en 0 dB. ¿0 dB qué significa? Que no está atenuando la entrada y por lo tanto, ¿dónde estaría tu límite? En el valor de sensibilidad. O sea, que si el amplificador no está atenuado, está full, tu límite lo da la sensibilidad. ¿Vale? Perfecto. Y si tú varías el atenuador de entrada, el límite será la sensibilidad más la atenuación dada. Será tu nuevo límite de entrada. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de manejar la estructura. Y la otra forma es lo que hemos visto hace un rato, que es cambiando el valor de sensibilidad sin tener que variar la atenuación de entrada. ¿Sí? Estamos. Hemos visto hoy día dos cosas. Hemos visto variar la estructura de ganancia cambiando la sensibilidad y variar el valor de entrada cambiando la atenuación de entrada de nuestro amplificador. Ok, estamos. Entonces, con esto cerramos y recuerden que tiene la evaluación, la última evaluación aquí, SpecTech, ¿ya? Nos quedamos acá, chicos, se va a cortar. Tienen esta semana para resolver todo esto y la próxima semana empezamos con ejercicios.